Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Alejandra y el tema que conversaremos hoy es el de diagnóstico diferencial de exantemas en pediatría. Estaremos hablando un poquito de las generalidades de los exantemas, cómo diferenciar cada uno para finalmente poder hacer un diagnóstico y finalmente vamos a hablar un poco de cada uno de los exantemas más comunes. Estaremos hablando de escarlatina, de sarampión, rubiola, síndrome de piel escaldada, eritema infeccioso, exantema súbito, por supuesto varicela y el síndrome de pie mano-boca. Primero, definir a qué se refiere exantema. Bueno, esto se refiere a una erupción cutánea de morfología, extensión y distribución variable. Vamos a hablar de este tema porque en realidad es una consulta súper frecuente, sobre todo en atención primaria y en la edad pediátrica. En cuanto a la etiología, es súper diversa. Pueden ser virus, bacterias, fármacos o asociados a otras enfermedades. Los exantemas en general pueden ser una manifestación, o sea, una enfermedad solita, o pueden ser manifestaciones de otras enfermedades sistémicas o también relacionadas con fármacos. Para hacer el diagnóstico nos vamos a tener que fijar en los antecedentes epidemiológicos, o sea, preguntar siempre si es que ha tenido un contacto de riesgo en su círculo cercano que esté cursando con una enfermedad similar, o si es que, no sé, hay algún brote dentro del curso del colegio. También las características clínicas del exantema, que esto va a ser muy importante para hacer el diagnóstico y vamos a estar hablando un poquito más adelante. Y cuáles son las manifestaciones clínicas que acompañan al exantema, ya que puede cursar solo o puede tener algunas características clínicas distintivas que nos van a ayudar a hacer la diferencia. Continuando con el diagnóstico, muy importante van a ser estas cosas que tenemos que preguntar en los antecedentes. Siempre tener en consideración la edad, ya que algunas patologías van a ser más frecuentes a una edad que a otra. Las vacunaciones previas, ya que hay algunos de estos exantemas que ya tienen vacuna y que casi ya no se ven. Si es que ha tenido alguna enfermedad exantemática anteriormente, el ambiente epidémico escolar o familiar, si es que ha tenido contacto con enfermos o portadores de una enfermedad similar, cuál ha sido su exposición ambiental y si es que ha tenido contacto con animales, también si es que ha viajado a alguna zona de riesgo, cuáles han sido sus últimos tratamientos farmacológicos, ya que como mencioné hay exantemas que están relacionados a esto último, y si es que cursa con alguna enfermedad sistémica. En cuanto a los síntomas y signos acompañantes, siempre preguntar por el periodo prodrómico, o sea, cómo estuvo el niño en los últimos 10 días, cuándo se presentó, cómo fue, cuánto ha durado, qué otros síntomas ha tenido. Preguntar siempre si es que hay fiebre, ya que la mayoría son, bueno, algunos cursan con fiebre, otros subfebriles, pero también nos puede ayudar a hacer la diferencia. Si es que ha tenido síntomas respiratorios, digestivos o gripales, prurito, si es que ha tenido afectación ocular o de mucosas, también faringoamigdalitis, buscar adenopatías, hepatoesplenomegalia, artralgias, edemas, siempre muy importante, signos meningios, signos de shock y algunos otros signos patognomónicos que estaremos hablando. El diagnóstico de una enfermedad exantemática en atención primaria va a ser mediante la integración de diferentes datos clínicos, a modo de armar un rompecabezas. Las características del exantema van a ser siempre la pieza central sobre la cual nosotros vamos a sumar los antecedentes, las manifestaciones clínicas acompañantes y los hallazgos exploratorios que vamos a encontrar. En la mayoría de los casos no va a ser necesario realizar exámenes complementarios. Entonces, siempre preguntar o tomar los signos vitales, verificar cómo están las mucosas, buscar siempre adenopatías y un examen físico general. Posterior a eso, nos vamos a ir detalladamente a las características de la lesión. Tenemos que definir cuál es el tipo de lesión que predomina. Si es que son máculas, pápulas, si es que tan solo es un eritema, si es que hay vesículas, pústulas, ampollas, petequias o equimosis. Considerar también el color, rosado, rojo, violáceo, pardo o púrpura. La distribución,
si es que este va a estar localizado o si más bien va a estar generalizado en todo el cuerpo, si es que respeta o no respeta pliegues, si es que están comprometidos palmas y plantas, cómo fue la aparición, si es que fue cefalocaudal o apareció en un lugar y está ahí solamente, y también el patrón morfológico, si es que es morfiliforme, rubeoliforme, reticular, urticarial, vesiculoso. Esta diapositiva es para mostrar los distintos tipos de exantemas que nosotros vamos a encontrar. Tenemos acá en la primera imagen el máculo papuloso. Este se caracteriza porque son máculas planas coloreadas, casi siempre son eritematosas y son menor a 1 centímetro. Las pápulas son sobreelevadas y circunscritas y también son menor a 1 centímetro. Cuando hablamos de exantema eritrodérmico, nos estamos refiriendo a un enrojecimiento inflamatorio extenso de la piel. Cuando hablamos de un exantema jabonoso, que son las imágenes C y D, nos estamos refiriendo a lesiones eritematosas jabonosas que son levemente elevadas. Y la característica de esta es que la parte superior va a ser plana. Y en ocasiones estas mismas lesiones como que se pueden unir. Cuando hablamos de exantema vesículo ampolloso, nos referimos a lesiones que van a ser elevadas y en su interior van a tener contenido seroso. Cuando son menores a 2 milímetros, hablamos de vesícula, y mayor a esto, hablamos de ampollas. En cuanto al exantema purpúrico petequial, se refiere a lesiones puntiformes de color rojo, que si son menor a 3 milímetros, hablamos de petequia, y mayor a 3, hablamos de púrpura. Y esto se produce por extravasación de sangre, que la característica es que no va a desaparecer a la digitopresión. Como mencioné, la etiología es muy variada, súper diversa. Se puede deber tanto a infecciones, ya sea vírica o bacteriana, o puede ser también relacionada a algunos tipos de alergia, alergia a medicamentos o reacción a algún alimento. Y también puede ser relacionada a algunas enfermedades sistémicas. El más nombrado acá es la enfermedad de Kawasaki, pero también tenemos que tener otras consideraciones que si bien no son tan frecuentes, hay que recordarlas por ahí, que pueden producir un exantema, como el eritema multiforme, la artritis reumatoidea juvenil, la fiebre reumática y el eritema nodoso. También asociada a algunas vasculitis, como el púrpura de Schönlein-Henoch, o algunas coagulopatías, trombocitopenias, muy variada. Como mencioné, la etiología es súper variada, muy extensa, así que podríamos estar hablando un día entero de todos los exantemas. Por eso es que vamos a mencionar solamente las principales características de los exantemas más nombrados, los más comunes. Hay algunos exantemas que son conocidos como las enfermedades exantemáticas clásicas, y estas son conocidas desde hace mucho tiempo ya y fueron clasificadas por el orden correlativo al cual fueron apareciendo. La primera y la segunda se refieren a la escarlatina y el sarampión. La tercera es la rubeola, la cuarta es la producida por el Staphylococcus aureus, la quinta es el eritema infeccioso y la sexta es el exantema súbito. Entonces a estas le podemos llamar por su nombre o primera enfermedad, segunda enfermedad, tercera enfermedad, así según fueron apareciendo. Pero actualmente hay muchos otros exantemas. Comenzaremos con la primera enfermedad o escarlatina. Esta se produce por el estreptococo betamolítico del grupo A. Se transmite por contagio directo hasta 24 horas después de que se inicie el tratamiento antibiótico y su máxima incidencia se produce en niños entre 4 y 10 años. En su forma más clásica, la escarlatina va a presentar un periodo prodrómico y acá los síntomas van a ser más bien de faringoamigdalitis. Después de 24 a 48 horas se va a producir el exantema característico, que va a ser un exantema escarlatiniforme eritrodérmico. Se inicia en la cara y va a progresar hacia el tronco con una progresión descendente. Es micropapuloso confluente y la característica es que es de tacto rugoso. El color va a ser un rojo escarlata que va a blanquear a la digitopresión. Dentro de las características que nos tenemos que fijar para poder hacer
el diagnóstico diferencial con los demás exantemas es que tiene el signo de pastia, y esto se refiere a que el exantema va a ser más acentuado en los pliegues. Además, otra característica para que nos podemos fijar es que va a respetar el triángulo nasofacial como se ve en la imagen, y esto se llama cara de Fillatow. Además, se acompaña de enantema petequial en el paladar y en la lengua, con papilas prominentes aframbuesadas. Va a desaparecer a los 7-10 días mediante una descamación en el tronco y en grandes láminas en las palmas de las manos y en las plantas de los pies. El tratamiento de esto va a ser con antibióticos, como dijimos, era por el estreptococo beta hemolítico del grupo A. Una de las opciones puede ser con amoxicilina, 50 miligramos por kilo día cada 8 horas por 10 días vía oral, o también puede ser con penicilina benzatina, 600 unidades por kilo si es que el niño pesa menor a 30 kilos. Si es que es alérgico a las penicilinas, también se pueden utilizar macrólidos. Bueno, además siempre recordar todas las medidas generales de todos los exantemas. Continuando con el sarampión o segunda enfermedad. Este es un exantema que se produce por el paramyxovirus. La característica de este es que ha disminuido mucho su frecuencia debido a la introducción de la vacuna tresvírica acá en Chile. Recordar que esta vacuna otorga inmunidad para el sarampión, la rubiola y la parotiditis. Se administra a los 12 meses y en primero básico. Así que en realidad nosotros vamos a sospecharla, o los niños que van a tener más riesgo de contraerla van a ser aquellos preescolares que no están vacunados, y en los adolescentes ya en quienes falló la vacunación. Acá en la primera imagen podemos ver las manchas de Koplik, que son un punteado blanquecino sobre la mucosa yugal hiperémica, que es súper característica de este exantema. En la imagen de abajo podemos ver el exantema característico, que es un exantema maculopapuloso morbiliforme de color rojo vinoso. Sarampión se transmite por contagio directo desde los 4 días antes y hasta 5 días después de que desapareció el exantema. Tiene un periodo de incubación aproximadamente de 10 días. El periodo prodrómico es de 4 días y cursa con fiebre alta y cuadro catarral intenso con rinorrea, conjuntivitis, fotofobia y tos seca. Se acompaña del eritema orofaringio y el enantema patognomónico en forma de puntado blanquecino, que como nombré son las manchas de Koplik. Esto se puede visualizar en el 50-80% de los casos y puede persistir por varios días. La erupción exantemática característica es maculopapulosa de color rojo vinoso y puede confluir en algunas zonas. Comienza en la cara y se generaliza en una progresión cefalocaudal. Desaparece a los 4-7 días en el mismo sentido en el que va apareciendo, con una descamación súper fina. El tratamiento acá, como es un virus, es más bien sintomático. Podemos dar, si es que las molestias son muchas, paracetamol o ibuprofeno. La rubiola es producida por el togavirus del género Rubivirus. Esta también tiene como característica principal que ha disminuido mucho su incidencia debido a la introducción de la vacuna tresvírica, que como mencionamos se administra a los 12 meses y también el primero básico. La característica de la rubiola es que la mayoría de las veces tiene ausencia de periodo prodrómico, o este es asintomático o sintomático muy leve, y también que presenta adenopatías. Se transmite por contagio directo y es moderadamente contagiosa desde los 7 días antes y hasta 5 hasta 7 días después de que desaparece el exantema. Tiene un periodo de incubación de 12 hasta 23 días. El periodo prodrómico, como mencioné, es asintomático o tiene algunos síntomas catarrales súper leves. En general, hay un buen estado general y frecuentemente es sin fiebre. La erupción exantemática es maculopapulosa. Casi siempre esta va a ser la primera manifestación de la enfermedad. Va a iniciar con lesiones redondeadas de color rojo en la cara y posteriormente se va a generalizar hacia el tronco y las extremidades, pero acá va a ser de color rosado y no confluente, a diferencia del sarampión, que eran más bien rojas y eran confluentes. Posteriormente va a haber una descamación en el mismo orden de la aparición de las lesiones. Y lo que más nos va a ayudar al diagnóstico es que van a haber adenopatías generalizadas, sobre todo occipitales, retroauriculares y cervicales.
En realidad el manejo acá, como al igual que el sarampión, también va a ser sintomático. El síndrome de la piel escaldada es producido por algunas toxinas exfoliativas del Staphylococcus aureus. Afecta principalmente a menores de 5 años. Y lo que se produce acá es que estas toxinas van a actuar en la zona granulosa de la epidermis, causando una escisión del complejo de Smoglein 1. La característica de este exantema es que va a tener ampollas que van a ser más bien frágiles y flácidas. También otra característica es que tiene el signo de Nikolsky positivo, que recordar es la descamación de la epidermis cuando se frota la piel. Cursa con fiebre, irritabilidad y exantema eritrodérmico. Va a ser doloroso, se va a iniciar en la cara, en las axilas y en la ingles y posteriormente se va a generalizar. Pueden aparecer las lesiones ampollosas que son características y el signo de Nikolsky positivo. Generalmente se acompaña de edema facial y costras periorales, pero la característica es que van a respetar las mucosas. También muy importante realizar un diagnóstico diferencial con el impétigo buloso, pero en el caso de este último las lesiones van a ser más localizadas y no van a tener fiebre. En el caso de que se sospeche un síndrome de piel escaldada, lo que hay que hacer es derivar de inmediato, porque este se trata con tratamiento antibiótico. Generalmente se utiliza cloxacilina, 200 miligramos por kilo cada 6 horas endovenoso. El eritema infeccioso también es llamado megaloeritema o quinta enfermedad. Este es causado por el parvovirus B19 y afecta especialmente a niños en edad escolar. La característica de este es que, como vemos acá en la imagen, hay una rubefacción facial que afecta ambas mejillas y respeta la zona perioral. Esto da un aspecto de doble bofetada. Este signo es muy característico para reconocer el eritema infeccioso. Es contagioso desde los 5 días antes y hasta la aparición del exantema. Tiene un periodo de incubación entre 4 y hasta 28 días después. Tiene un periodo prodrómico que generalmente es asintomático y el exantema es de carácter predominantemente eritematoso, por lo que, como mencioné, también se llama megaloeritema. Evoluciona en 3 fases. La inicial va a durar de 2 a 3 días y va a tener como característica esta rubefacción facial que nombramos como doble bofetada porque va a respetar la zona perioral. En la segunda fase, el exantema aparece también en las zonas de extensión, generalmente en las zonas de extensión de los brazos, muslos y nalgas, pero la característica es que va a respetar las palmas y plantas. En los mayores, o sea, en los adolescentes, también puede referir prurito. En la tercera fase puede durar hasta un mes y acá lo que va a pasar es que el exantema se va a resolver de forma espontánea y sin descamación. En este caso, el manejo es solamente sintomático. En el caso de prurito, podemos usar clorfenamina de 0,3 a 0,5 miligramos por kilo día. El exantema súbito también es llamado roceola infantil o sexta enfermedad. Este se produce por el virus herpes simple 6 y 7. Afecta especialmente a lactantes entre 6 meses de edad y 2 años. La clave del diagnóstico acá va a ser que al remitir la fiebre va a aparecer el exantema. Entonces, un cuadro característico de este exantema va a ser un lactante que tiene fiebre 3 a 4 días. Remite la fiebre y aparece súbitamente la erupción cutánea, que la característica acá va a ser que es maculopapuloso, va a tener lesiones rosadas, tenues de pequeño tamaño y que no van a confluir, especialmente en el tronco y a veces también se puede encontrar en la cara y también en los hombros. Se transmite de forma esporádica y sin estacionalidad. Esto va a ser por contagio directo durante el periodo febril de la enfermedad. Tiene un periodo de incubación que va entre 7 a 15 días. El periodo prodrómico se caracteriza porque tiene una fiebre elevada, superior a 38,5 grados Celsius. La fiebre siempre va a preceder al exantema en 3 hasta 4 días. Como dije, la característica del exantema es maculopapuloso. Son lesiones tenues, rosadas, de pequeño tamaño y que no van a confluir, especialmente en el tronco y a veces también pueden estar en la cara y en los hombros. En algunos países igual se ha descrito que hay úlceras en el paladar blando y en la úvula, y estas se conocen como manchas de Nagayama. Generalmente la evolución es benigna
y desaparece en 1 o 2 días sin descamación. El manejo en este caso también va a ser sintomático. Y por supuesto, no podíamos dejar de mencionar uno de los exantemas más frecuentes en el país y en la edad pediátrica, aunque también se da en la edad adulta, la varicela. La varicela es la manifestación clínica de la primoinfección por el virus de la varicela zoster, que va a conducir a una infección latente de por vida en las neuronas de los ganglios sensitivos. La característica de este exantema es que en el periodo exantemático va a cursar con 2 a 3 brotes en lesiones que van a pasar sucesivamente por distintas fases: mácula, pápula, vesícula y costras. Entonces, si es que encontramos lesiones como en distintos estadios, es varicela. También el carácter pruriginoso es muy importante y que comienza en la cara y en cuero cabelludo y posteriormente se va a extender a tronco y a las extremidades. Se transmite por contagio directo, que es posible desde los 2 días antes de la aparición del exantema y hasta que la última lesión va a estar en fase de costra. El periodo de incubación dura entre 14 y 21 días, pero puede ser más corto en niños que están inmunodeprimidos. El periodo prodrómico es de 1 a 2 días y generalmente es asintomático o hay fiebre baja, conjuntivitis o síntomas catarrales que en realidad son leves. El periodo exantemático van a ser de 2 a 3 brotes de lesiones que pasan sucesivamente por distintas fases: mácula, pápula, vesícula y costra. Son características también del exantema que son muy pruriginosas, que comienzan en la cara y cuero cabelludo y posteriormente se van a extender al tronco e extremidades. La característica primordial acá es que vamos a encontrar lesiones en distintos estadios evolutivos. Además, con el exantema puede coexistir enantema en la mucosa vocal y en muy raras veces hay afectación de la córnea. En 5, 7 días, o sea, una semana, todos los elementos van a estar en fase de costra y al caer van a dejar una zona pigmentada que finalmente va a desaparecer. Bueno, y el tratamiento de la varicela merecía una diapo solita, ya que este exantema sí que nos va a llegar, ya sea la urgencia, atención primaria, seamos pediatras o seamos médicos generales. Considerar que la mayoría de los pacientes que tengan varicela solamente los vamos a tratar con medidas generales. Los pacientes que van a requerir terapia antiviral en realidad son la mínima cantidad. Entre las medidas generales tenemos que recordar que podemos usar antihistamínicos, ya que estos son útiles para el prurito. En el caso de que haya fiebre elevada, podemos usar antipiréticos como el paracetamol o el ibuprofeno según lo que el paciente tenga disponible. Y muy importante siempre recomendar que las uñas estén bien cortadas, ya que esto va a evitar una excoriación excesiva y esto va a evitar que las lesiones se sobreinfecten, que esta es una de las principales complicaciones de la varicela junto con la neumonía. Entonces, ¿en quién nosotros vamos a indicar terapia antiviral con aciclovir? Bueno, principalmente de los inmunodeprimidos, pero de los inmunocompetentes, UpToDate decía que se indicaba en todos aquellos que tienen un mayor riesgo de desarrollar complicaciones. Y esto incluye a los adolescentes que no están vacunados, a los pacientes que tengan antecedentes de trastornos cutáneos o pulmonares crónicos, a niños que tomen terapia intermitente con corticoides y las personas que toman salicilatos crónicos. Esto porque tienen más probabilidad de desarrollar el síndrome de Reye. En cuanto a los inmunodeprimidos, estos todos se deben tratar, ya sea porque tienen una enfermedad como cáncer o que tengan infección por VIH. También todos aquellos pacientes que estén en tratamiento con corticoides en dosis altas por más de 14 días o alguna otra terapia inmunosupresora. Y también a las embarazadas. El síndrome de pie, mano y boca es un exantema que quise mencionar, ya que generalmente no es tan nombrado, pero sí existe. Quiero mencionar que una vez me llegó un caso a la urgencia en pediatría y realmente el cuadro clínico es súper característico.
Bueno, este puede ser producido por distintos tipos de virus, generalmente enterovirus, pero la mayoría, entre el 70% de los casos, es producido por el Coxsackie virus A16 y por el enterovirus A71. La enfermedad exantemática es realmente característica y lo que se produce es que hay un enantema oral y una erupción macular, maculopapular o vesicular que se produce en las manos y en los pies. El contagio de este exantema va a ser respiratorio y fecal oral. Como mencioné anteriormente, las vías de contagio son respiratoria y fecal oral. Acá el prodromo va a ser asintomático o sintomático leve. Pueden haber síntomas como anorexia y síntomas catarrales o digestivos. Generalmente no hay fiebre y si es que la hay es una fiebre no muy alta. El exantema se caracteriza porque son vesículas en la cavidad oral que estas pueden ulcerarse. Se acompaña de lesiones vesículos pustulosas de 3 hasta 7 milímetros en las manos y en los pies. La característica de esta es que no van a ser pruriginosas. Entonces, la característica de este exantema es que el niño se va a quejar de dolor de garganta, aparte de molestias en las manos y también en los pies. Va a desaparecer por sí solo en pocos días. Y el tratamiento en estos casos también va a ser sintomático y solamente en los casos de que haya dolor. Recuerda también que como van a cursar con esta molestia en la garganta, debemos recomendar alimentos fríos y blandos para mejorar la tolerancia. El molusco contagioso va a ser producido por el poxvirus y va a afectar generalmente a niños entre 2 y 6 años. Se transmite por contagio directo y se extiende por autoinoculación. El exantema característico en estos casos, como se ve en la imagen, son pápulas rosadas en forma de cúpulas nacradas de unos 2 hasta 5 milímetros de diámetro. La característica de estas pápulas es que a nivel central van a estar umbilicadas. El periodo prodrómico generalmente es asintomático. No hay fiebre o el paciente puede estar subfebril. El exantema acá, como mencioné, son pápulas cupuliformes de tamaño variable hasta 5 milímetros de diámetros. Generalmente estas lesiones son de color rosado o del mismo color de la piel. A veces tiene una depresión central y pueden estar presentes en la cara, también en el tronco y en las extremidades. Los signos característicos que nos tenemos que fijar acá es que generalmente es un niño completamente asintomático que tiene buen estado general y que va a presentar estas lesiones características con cúpula y esta depresión central. En cuanto al tratamiento, estas lesiones no requieren curetaje y va a tener una evolución espontánea en 6 hasta 9 meses. Bueno, en realidad podríamos seguir hablando de todos los exantemas un día completo, porque realmente la etiología es súper diversa y muy amplia. Recordar que esta es una patología muy frecuente en pediatría, que tiene etiologías múltiples y diversas. También recordar que hay algunos otros exantemas que no mencionamos que pueden ser eh, reacciones adversas a medicamentos o pueden ser exantemas que están relacionados con una enfermedad sistémica, por ejemplo, no sé, por la enfermedad de Kawasaki o algunas vasculitis, como el púrpura de Schönle-Henoch. Pero en estos casos van a tener otras manifestaciones clínicas acompañantes, no el exantema solito. Así que también fijarse y siempre preguntar por los otros síntomas acompañantes. El diagnóstico siempre va a ser clínico, la mayoría de las veces no va a requerir otro examen complementario para poder llegar al diagnóstico. Siempre considerar los antecedentes, si es que tuvo contacto de riesgo, si es que hay algún brote en el colegio y finalmente siempre fijarnos en las características de la lesión, ya que a veces solamente con fijarnos bien en este punto podemos llegar a un diagnóstico. Muchas gracias.
Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Alejandra y el tema que conversaremos hoy es el de diagnóstico diferencial de exantemas en pediatría.